Hola, ¿qué tal? Yo soy Virginia del Pozo y soy Account Manager de Google Workspace para Google Cloud. El día de hoy estamos en Cloud Talks y estamos aquí con Carlos Cedillo de Nikken Latinoamérica, quien nos va a estar platicando de cuál ha sido el proceso y cómo es que Google Workspace los ha ayudado a mejorar la colaboración dentro de su organización. Hola Luigina, muchas gracias por la invitación. Actualmente me encuentro colaborando como gerente de tecnologías de información en Nikken Latinoamérica. Y bueno, yo quisiera antes de empezar a hablarte un poquito de lo que es Nikken, de nuestra compañía. Te quisiera empezar diciendo que Nikken fue creada en Japón en 1975, basada en un invento por el señor Isamu Masuda, que relajaría y energizaría a millones de personas que padecían un problema común en los seres humanos, que es el dolor y la fatiga en los pies. Este invento nació del conocimiento ancestral que tienen los japoneses en cuanto a la relajación que producen las piedras redondas que se usan en el fondo de las tinas y en los baños termales japoneses. Y esto a esta parte le incorporó magnetismo. Así nació el Maxter, que es el primer producto de Nikken, el cual fue comercializado así. Las plantillas Maxter en sí mismas son una idea de un ejemplo innovador. Ofrecer soluciones de bienestar basados en el mundo natural, pero traídas al mundo moderno. Eh, la motivación de la compañía fue más allá de estos productos y se generó un genuino interés por los demás de ayudar a las personas en esta era y siguiendo un precepto fundamental que le llamamos los 5 pilares de la salud. Eh, Dentro de esta visión se generó una nueva parte corporativa, una visión corporativa, y de este modo nace la filosofía de la empresa que hoy ha sido adoptada, la verdad, por millones de personas en el mundo. Así es, Luigina. Entonces, actualmente tenemos operaciones en 19 países. Nosotros nos dividimos comunidades de mercado, en este caso Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Y bueno, nuestro propósito es llegar cada vez a más personas dentro de todo el mundo. Muy interesante, Carlos. Y dime, ¿cuál es el primer desafío que se te viene a la mente cuando piensas en este objetivo? Mira, Luigina, yo creo que al ser una empresa global, el primer desafío que considero tenemos es la dispersión geográfica, en donde tenemos que pensar en procesos y alternativas que puedan utilizar todos nuestros clientes en América Latina, sin importar el país donde estén. Y por otro lado, por supuesto, esto aplica también a los procesos que tenemos internamente con el staff en nuestras oficinas y los cuales deben de estar trabajando en procesos similares, así como objetivos focalizados en el mercado local, pero siguiendo directivas regionales. En este sentido, la comunicación es un factor fundamental del éxito en las cosas que hacemos y esta comunicación acompañada de procesos homologados y de entendimiento del mercado local es lo que yo considero el mayor desafío que tenemos hoy en día. Entiendo, Carlos. Entonces, como nos dices, Nikken Latam tiene colaboradores en muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo es que Google Workspace ha ayudado a la integración de los colaboradores de tu empresa? Como te decía anteriormente, el mayor desafío que tenemos, tanto por nuestros clientes como de manera interna en el equipo de trabajo, es mantener la comunicación fluida y trabajar de esta misma manera, no importa dónde estemos ubicados. Podemos generar una sinergia de trabajo constante y adecuada para lograr los objetivos que tenemos como compañía. En este sentido, Google Workspace ha sido una de las mejores adiciones que hemos hecho en nuestra compañía, en donde ya tenemos trabajando con la suite cerca de 3 años, y lo cual nos ha permitido ir poco a poco trabajando y generando esta sinergia que hoy día tenemos. El hecho de que todos los colaboradores estemos trabajando sobre la misma plataforma tecnológica diariamente y que sea lo más simple de implementar fue uno de los factores iniciales en el poder seleccionar servicios en la nube para dejar atrás nuestros procesos locales y con tecnología que implicaba mayor soporte por el área de tecnologías de información. El que el día de hoy podamos compartir información de una manera sencilla, segura y que se pueda buscar fácilmente ha sido una de las mayores ayudas que como compañía hemos podido tener a lo largo ya de estos años trabajando con la plataforma. Nuestra experiencia ha sido tan buena comunidad de mercado que ahorita estamos en un proyecto para expandir el uso de Google Workspace para la unidad de mercado de Europa, cuya oficina se encuentra en Reino Unido. Esperamos que eso se pueda materializar en el mes de febrero del año entrante, en donde podamos ya estar intercomunicados con la unidad de mercado de Europa e interconectados con Latinoamérica a través de la compartición de la misma plataforma de trabajo.
Carlos, y dime, ¿qué aplicaciones prefieren para apoyar esta colaboración? Bueno, mira, Luigina, vi que en Latinoamérica usa de manera muy consistente el calendario. Utilizamos Meet para hacer juntas y videoconferencia y compartimos a través de Drive bastante información. Por supuesto, utilizamos también Gmail, obvio, es nuestra manera más fácil de comunicarnos, y el chat para mantener comunicación interna. Ha sido un proceso paulatino la adopción de estas tecnologías, sin embargo, tuvimos un gran impulso este año en relación a tener que trabajar desde casa por el problema mundial del COVID-19. Si bien veníamos usando lo que he mencionado anteriormente como parte normal de nuestro trabajo diario en la oficina, este año, por el hecho de que gran parte de los colaboradores hemos estado trabajando desde casa, también empezamos a utilizar con más frecuencia otras aplicaciones dentro de la plataforma que nos ha permitido seguir mejorando nuestro proceso interno de trabajo. Hemos, por ejemplo, implementado el uso de Google Sites para crear sitios internos en donde usuarios que no son del área de tecnologías de información puedan crear sus propios sitios para compartir información y que hemos ido agregando a nuestra intranet, que si bien la intranet sí es un desarrollo por el área de IT, hemos podido estar agregando mayor contenido porque nuestros usuarios han podido crear sus propias páginas para poder mostrar información de sus áreas respectivas y estos sitios los hemos adicionado a nuestra intranet mediante un menú general, teniendo mayor colaboración de esta manera. A trabajar desde casa hemos tenido que mejorar nuestros procesos de trabajo entre equipo y hoy en día otra de las herramientas que hemos estado usando para idear proyectos es Jamboard para diseño de pensamiento, así como lluvia de ideas. Por supuesto que utilizamos intensivamente todo el tiempo el uso de chat. Sin embargo, quiero decirte, Luigina, que algo que nos ha encantado de la última actualización es que podemos compartir ideas, llevar proyectos y también las versiones móviles que hoy día tenemos de chat nos permiten estar conectados todo el tiempo. ¿Has notado alguna mejora específica en el rendimiento u otros beneficios desde que comenzaste a trabajar con Google Workspace? Liliana, fíjate que sí, antes de estar en Workspace teníamos pues nuestro propio servidor de correo electrónico, teníamos una aplicación interna de calendario, teníamos que trabajar dentro de las redes locales de cada una de las oficinas, creando nuestro servidor de FTP con los archivos para compartir, o a veces teníamos que crear redes privadas virtuales o VPNs para intercomunicar las oficinas y poder compartir la información y los archivos. A raíz de que hemos estado utilizando Google Workspace, toda esta parte de administración por parte del área de tecnología se fue. De una manera muy sencilla pudimos implementar todo el proceso de trabajo utilizando la plataforma. La verdad es que es muy sencillo, pero tampoco fue inmediato, o sea, tuvimos que ir poco a poco en el proceso. Lo primero que hicimos, por supuesto, fue el correo era lo más importante. Dejamos de utilizar la plataforma anterior que nos implicaba tener una persona checando el servidor, revisando el correo electrónico, el firewall, en fin, una serie de reglas que teníamos que trabajar. Y a raíz de eso, bueno, pues empezamos con todo este proceso. Hoy en día, la verdad es que el trabajo es muy fluido. Te tengo que comentar, por ejemplo, que gracias a esto es que nos están tomando como opción para poderlo implementar también en Reino Unido y probablemente en casa matriz también durante el próximo año. Pues qué increíble noticia. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Ha sido muy agradable poder platicar contigo y sobre cómo Google Workspace ha transformado la manera en la que trabajan en IKEA en Latinoamérica. Al contrario, muchas gracias, Luigina, por la invitación y la verdad felices de poder compartir esto porque como tú sabes, luego el área de tecnología no tiene mucha exposición, ¿verdad? Hacia el mundo. Entonces es muy bonito tener esta oportunidad y te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.